Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, en esta ocasión para explicarles las diferencias constitucionales entre el organismo judicial frente a los organismos ejecutivo y legislativo, un análisis constitucional de sus naturalezas. Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema. Las diferencias constitucionales entre el organismo judicial frente a los organismos ejecutivo y legislativo. Pues bien, para explicar este tema es menester ir a la filosofía del derecho. Y la filosofía del derecho no es más que la totalidad de la filosofía aplicada al derecho. Y la filosofía es la madre de todas las ciencias. La filosofía tiene como objetivo indagar y preguntarse sobre la naturaleza, el origen, las primeras causas, los últimos fines de todas las cosas, averiguar el porqué y el para qué de todo. Eso es el objetivo de la filosofía. De tal cuenta entonces que la filosofía aplicada al derecho, como filosofía del derecho, tiene como objetivo averiguar qué es derecho. En ese sentido, la filosofía del derecho tiene como objetivo averiguar qué es el derecho, cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales del derecho, sus componentes, sus valores, sus principios, sus normas, su naturaleza, sus causas, sus fines, su teleología. Ese es el objetivo de la filosofía del derecho. En ese sentido, acudimos nosotros a los grandes filósofos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Para estos filósofos había una dicotomía, una dialéctica entre poder y razón, entre poder y derecho. Sócrates es la máxima representación de la polis que estaba en una época de degeneración, que estaba siendo manipulada por el poder frente a Sócrates que representaba la razón. Había una dialéctica entre razón y poder. La polis, que tenía una democracia degenerada en aquel entonces, cuyos líderes se confabularon para denunciar a Sócrates, prácticamente estaban guiados por ciertas corrientes que lo único que buscaban era el placer. Y el fin de esa sociedad era el placer, la pasión, la irracionalidad. Y la irracionalidad lleva hacia el poder, como decía claramente Aristóteles. El ser humano cuando actúa bajo la razón es el mejor de todos los seres, pero cuando actúa animalmente, irracionalmente es el peor de los animales. ¿Por qué? Porque el ser humano, a diferencia de los animales, es volitivo. Los animales son mecánicos. Los animales tienen deseo de algo y lo consiguen. Tienen hambre y matan por comida. Un león mata por hambre, no por envidias, egoísmo. No mata por hambre. Si no tiene hambre, el león no mata. El animal es mecánico. El animal desea cosas, mientras que el ser humano desea deseos. Y el ser humano en su eh, parte o esfera irracional desea dominar, desea deseos, tiene voluntad de poder, de tal cuenta entonces que la irracionalidad es voluntad de poder, mientras que la razón, mientras que la justicia es ajustarse a la razón. Por eso Sócrates decía que el fin final de la realidad y del ser humano debe ser la virtud, y la virtud es actuar como la razón, actuar como la razón es actuar justamente, de tal cuenta entonces que la sociedad debe buscar la justicia, debe buscar la virtud, la racionalidad. Y aquí surge el derecho, porque Aristóteles, obviamente interpretando a Platón, que Platón también considera que la justicia debe ser el ideal de la polis, Aristóteles nos dice claramente que la sociedad debe ser racional, tiene que estar basada en la justicia, de tal cuenta que la idea de justicia puesta en práctica es el derecho, tal como lo acuña claramente Marco Tulio Cicerón, cuando nos dice que el derecho es la jurisprudencia, la idea de justicia puesta en práctica. La frónesis aristotélica en griego, la potentia en latín, la jurisprudencia es el derecho es la justicia puesta en la práctica, la idea de justicia puesta en la práctica, el derecho es razón. Así las cosas, entonces vemos que Edgar Bodenheimer nos dice que el derecho surge para frenar el poder. Hay una dialéctica, una dialéctica dicotómica entre poder y derecho, hay una rivalidad entre el poder y el derecho. El poder es dominación, mientras que el derecho es racionalidad. El derecho es justicia, el derecho es principio de razón, justicia, equidad, bien común, bienestar general. Es lo que busca el derecho. Así, hay una rivalidad dicotómica, una dialéctica dicotómica entre derecho y política. Se encuentran en las antípodas del derecho y la política. La política es poder. El poder
en todas sus manifestaciones. De tal cuenta entonces que el Estado es una organización de poder. Y en esa organización de poder del Estado, el derecho debe servir para frenar las estructuras del poder. Por eso decía Raúl Eugenio Zaffaroni que el derecho es un dique que debe contener el poder punitivo del Estado. El poder punitivo del Estado es una corriente de agua y el derecho es un dique que lo detiene, que solo deja pasar ciertas fisuras de agua a través de principios que limitan al poder. Así, en ese sentido, nosotros vemos que ya en la ilustración es ese renacer de la filosofía, ese renacer del pensamiento aristotélico que es el que coloca las bases del naturalismo racional que luego resurge con los ilustrados, Rousseau, Alexis de Tocqueville, Voltaire, Diderot, pero principalmente el gran filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, nos dice que el derecho es racionalidad, es un naturalismo racional práctico. El derecho surge del ser humano por la propia naturaleza de su facultad racional. El ser humano es la única especie que posee la facultad de la razón y por esa misma razón tiene autonomía en la voluntad, tiene la facultad de decidir cada posibilidad de autogobernarse, es soberano, tiene una soberanía individual el ser humano. De tal cuenta entonces que de su dignidad surgen sus derechos naturales, como principalmente el derecho de la libertad, de propiedad privada, etcétera. Son derechos naturales inherentes a la persona humana, pero el ser humano, como es gregario, como le gusta vivir en comunidad, tiene que organizarse como comunidad. Y cuando se organiza como comunidad, entonces forma un órgano vivo llamado pueblo. Y ese pueblo entonces se convierte en el soberano para organizarse. Y para organizarse como soberano, entonces se convierte, tiene que fundar el Estado, tiene que constituir el Estado. Entonces ese pueblo soberano se convierte en un poder constituyente. Un poder constituyente que manifiesta su voluntad en la Constitución como la voluntad escrita del poder constituyente. Es decir, el pueblo es un poder constituyente, pero tiene que manifestar una voluntad racional, derecho. El derecho fundamental, la Constitución, tiene que plasmarlo por escrito y llamarle Constitución. Y en esa Constitución organiza el Estado, crea el Estado como un instrumento al servicio de ese pueblo y crea tres organismos, organismo ejecutivo, legislativo, judicial, que deben estar al servicio del pueblo, al servicio de los ciudadanos. Pero como esos tres organismos van a ejercer funciones de administración general, funciones de administración pública y tendrán como funciones hacer funcionar el aparato del Estado, tendrán una delegación de poder de ese poder constituyente, convirtiéndose en poderes constituidos delegados. Pero como el verdadero poder está en el pueblo, esos poderes constituidos tienen que nacer totalmente limitados a fin de que la República Democrática, como la manifestación de un verdadero Estado constitucional de derecho en donde gobierne la razón, el derecho, y no la voluntad de poder, es decir, la irracionalidad, esos organismos de Estado tienen que estar sometidos a límites y esos límites los va a dar el derecho, esos límites los va a dar la Constitución, en primer lugar, como voluntad del pueblo, como voluntad del pueblo constituyente y la ley, como una manifestación derivada de ese pueblo constituyente a través del organismo legislativo. Tendrán que estar debidamente limitados. Es ahí en donde nos encontramos con los tres organismos de Estado que nacen con naturalezas diferentes. El organismo ejecutivo es aquel que tiene como función la administración pública, tiene una función ejecutiva, administración pública, administrar lo que es de todos en nombre del Estado sin inmiscuirse en la vida privada de las personas, porque los seres humanos en su esfera privada mantienen incólume su soberanía individual, sus derechos humanos individuales. Lo que delegan es únicamente una fracción donde alienan lo que es la voluntad general para crear un espacio de administración común, para vivir en paz con sus congéneres. Y es ahí donde entra el organismo ejecutivo con una delegación para administrar lo que es de todos sin poder inmiscuirse en la vida privada de los seres humanos. Esa es la función del organismo ejecutivo. Por el otro lado, la función del organismo legislativo es dictar las leyes. Se le delega la función de dictar las leyes como representantes en representación, obviamente, delegada del pueblo, que le da la facultad de dictar leyes para ordenar lo que es de todos, para ordenar lo que es común, para darle forma al derecho. De tal cuenta, entonces, que vemos al organismo ejecutivo y el organismo legislativo, perdón, vemos al organismo ejecutivo, el organismo legislativo como órganos que tienen una función de carácter política, una función de carácter política, que es administrar la polis, administrar lo que es de todos, administrar el bien común, la politeia, por eso su función es política.
Por esa misma razón, entonces, se convierten en verdaderos representantes de la polis. Al ser verdaderos representantes de la polis, tener una función de carácter política, el organismo ejecutivo y legislativo, en una república democrática, un Estado con de derecho republicano democrático, donde se fundamenten los dictados de la razón en una razón general de la Constitución como manifestación escrita de la voluntad del soberano, que es el pueblo, el organismo ejecutivo y el organismo legislativo tienen funciones políticas y son representantes de la polis para administrar la política, lo que es de todos. Por eso, los sistemas idóneos y los mecanismos idóneos para designar a los integrantes del organismo ejecutivo y legislativo es la elección popular. Los integrantes del organismo ejecutivo y del organismo legislativo en representación, como van a representar los intereses comunes de la polis para administrar lo que es de todos, tienen que ser electos popularmente, tienen que devenir de una representación popular, por lo que el método, el mecanismo idóneo para designarlos a través de la sistema de elección popular. Por eso una democracia republicana y constitucional. Ahora, el organismo judicial tiene otra naturaleza. El organismo judicial tiene la naturaleza de ser el garante del derecho. La función del organismo judicial no es política. La función del organismo judicial es jurídica, no es política, porque su función es ser el intérprete de la Constitución, el intérprete de la ley, y tiene que ser el que vela por la aplicación de la Constitución y de la ley, es el garante de la Constitución y la ley. En palabras de Alexander Hamilton, cuando en sus escritos, en sus cartas del Federalista, cuando estaba creando la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787, nos dice Alexander Hamilton que los jueces son los intérpretes de la Constitución y la ley, pero como intérprete de la Constitución y la ley, ellos tienen que interpretar cuál es la voluntad del pueblo que está en la Constitución y tienen que interpretar la voluntad de los legisladores como representantes, como mandatarios, como delegados del pueblo en la ley. Pero en la eventualidad que entren en pugna la voluntad del soberano, del pueblo constituyente, que es la Constitución, con la voluntad de unos representantes que son delegados y empleados del pueblo, como son los legisladores, que es la ley, tendrá que prevalecer la Constitución sobre la ley, y una ley cuya voluntad está en contra de la voluntad del soberano debe ser nula, no se puede aplicar. Pero ¿quién es el encargado y el competente para determinar esto? Los jueces. Los jueces son los encargados para determinar si la voluntad del legislador está en contra de la voluntad del poder constituyente. Entonces son los garantes de la defensa del derecho, de la Constitución y de la ley. Muy importante. Eso quiere decir que los jueces están por encima del organismo legislativo, por encima del legislador. No, no, están en igualdad jerárquicamente. Tanto el organismo ejecutivo, legislativo, judicial. Hay una división de poderes, una independencia en la que no debe discutirse un organismo frente al otro. Pero el organismo judicial, los jueces, el sistema de justicia, son los garantes de la Constitución y la ley, son los intérpretes de la voluntad del soberano, por lo tanto son los encargados de hacer prevalecer la soberanía y la supremacía del soberano por sobre los otros organismos. Por lo tanto, en esa función sí pueden someter al organismo ejecutivo y al organismo legislativo a la supremacía del poder constituyente como intérpretes de la Constitución. El poder constituyente entonces es el que tiene la soberanía. Una soberanía que es casi ilimitada, porque el único límite que tiene el poder constituyente son los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Estado función de derecho republicano democrático que nace a partir de la Ilustración, especialmente por el pensamiento de Immanuel Kant, y que se manifiesta en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 y la primera Constitución de la República Francesa de 1792, y que resurge con la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y con la Constitución Federal Alemana de 1949, las siguientes constituciones europeas y las constituciones iberoamericanas, como la Constitución de Guatemala de 1985, la de Brasil de 1988, la de Colombia de 1991 y la de México con su reforma constitucional en el año 2011, vemos que los derechos humanos son la máxima y superior fuente del derecho, porque son derechos naturales inherentes a la persona humana por el solo hecho de ser seres humanos. Derecho natural. Entonces, en ese sentido, los derechos humanos no dependen de un Estado, no los crea el Estado. Son universales y al ser universales no dependen de ningún Estado. Es más, los Estados tienen que someterse a la universalidad de esos derechos humanos como derechos naturales. ¿Por qué? Porque ahora en la teoría de los derechos humanos la soberanía individual de cada ser humano prevalece sobre cualquier soberanía estatal. Es decir, que ningún Estado tiene permiso de violar los derechos de sus ciudadanos. Ningún Estado tiene el permiso de
torturar a sus ciudadanos, ningún Estado tiene el permiso de matar a sus ciudadanos, ningún Estado tiene el permiso de no permitir la libre expresión de sus ciudadanos, ningún Estado tiene el permiso de violentar la propia vida de sus ciudadanos, ningún Estado tiene el derecho de discriminar y excluir y hacer una apartheid de sus ciudadanos. No, el Estado tiene límite los derechos humanos y aún el propio poder constituyente, aún el propio pueblo cuando se organiza como Estado y crea su constitución está limitado a los derechos humanos, a los derechos naturales. Y ahí entonces entra una situación todavía más amplia en cuanto a la garantía del derecho. El sistema de jueces, el sistema de justicia no solamente tiene que hacer prevalecer la supremacía de la Constitución por sobre la ley, sino que tiene que hacer prevalecer la supremacía de los derechos naturales, de los derechos universales, de los derechos humanos, de los ciudadanos de ese Estado, por sobre cualquier disposición del organismo ejecutivo, sobre eso, cualquier disposición del organismo legislativo, y sobre aún, muy importante, aún sobre el cómo se interpreta la propia Constitución Política de la República, porque podrá incluso ajusticiar constitucionalmente algunas normas de la Constitución que atenten contra los derechos humanos naturales universales. Ahí entra un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad cuando los derechos humanos se encuentran en tratados internacionales ratificados por los estados. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son derechos universales. Entonces el sistema de justicia, los jueces tienen una naturaleza distinta al organismo ejecutivo legislativo. No tienen una función política, tienen una función jurídica, son garantes del derecho y por lo tanto no representan más que la racionalidad del derecho y la soberanía individual de los derechos humanos de cada habitante. Por esa razón, entonces, el sistema de justicia es contramayoritario porque no representa ni siquiera los intereses de la polis como comunidad o los intereses comunes, sino que representa los fragmentos de soberanía individual, la soberanía individual de cada derecho humano natural de cada ser humano, aún contra lo que la mayoría pueda indicar. Por esa razón, el sistema de justicia, al ser contramayoritario, por no ser un organismo político con funciones políticas, sino un organismo jurídico con funciones jurídicas, cuya función es ser garante del derecho, de la supremacía de la Constitución como voluntad del poder constituyente y de los derechos humanos como máxima fuente del derecho, como manifestación de la soberanía individual de cada ser humano, aún por sobre el poder constituyente. El sistema de justicia, el organismo judicial, es un sistema de naturaleza jurídico garante del derecho por sobre la política. El derecho tiene que frenar la política. En un Estado constitucional de derecho, la Constitución tiene como espíritu garantizar los derechos humanos, organizar al Estado y ponerle límites a los representantes del Estado a través de la Constitución y la ley. Pero quien va a hacer valer esos límites va a ser el sistema de justicia como garante del derecho, como garante de la supremacía constitucional, como garante de la supremacía de los derechos humanos, de los derechos naturales. En ese orden de ideas, entonces, ¿cuál es el método, mecanismo para elegir a los representantes del sistema de justicia, los jueces y magistrados? ¿Será por medio de un sistema de elección popular? Definitivamente no, porque el sistema de justicia es un órgano jurídico que son garantes del derecho para frenar la política. Es un órgano contramayoritario que representa el derecho. Por lo tanto, hacemos la pregunta, ¿puede el sistema de justicia, pueden los jueces y magistrados, hacemos la pregunta, ¿pueden los jueces y magistrados designarse por medio de elección popular? La respuesta es no, porque el sistema de justicia es un órgano contramayoritario que tiene como función ser garantes de la supremacía de la Constitución y los derechos humanos, y como garantes del derecho son los intérpretes de la Constitución y la ley, y su función es jurídica y no política, y en su función de garante de la Constitución y los derechos humanos tienen como función frenar a los políticos, frenar el poder, neutralizar la política, de tal cuenta que el sistema de justicia no es político, sino jurídico, y su función es frenar la política. Por eso no pueden ser electos popularmente, sino que tienen que ser destinados a un sistema tecnocrático que permita garantizar esa plena seguridad jurídica y esa plena justicia de la supremacía de la justicia y los derechos humanos como derechos universales. Esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es el método idóneo para elegir a los jueces y magistrados? El método idóneo para elegir a los jueces y magistrados son los sistemas de oposición, los concursos públicos de oposición, sistemas de concursos públicos de oposición en donde efectivamente de manera pública y mediante una auditoría social se vele porque hayan verdaderos exámenes jurídicos, exámenes periciales, en donde hayan verdaderos sistemas y concursos de oposición, en donde
los mejores currículos y los mejores perfiles y en orden a la meritocracia se elijan a las personas más capacitadas, más idóneas, más honorables y con la mayor pericia jurídica, filosófica para el conocimiento de la cuestión de los derechos humanos para ser electos como jueces y magistrados mediante sistemas de concursos de oposición. Ahí vemos entonces el veto idóneo para elegir jueces y magistrados, que su función es ser garantes de la justicia y del derecho. La función del sistema de justicia es una función de carácter jurídico. Ahí encontramos la diferencia entre el organismo judicial frente a los organismos legislativo y ejecutivo. El organismo legislativo y ejecutivo son órganos políticos porque administran lo que de todos administran la polis en representación de la polis, por lo que deben ser electos popularmente, mientras que el sistema de justicia es un órgano jurídico con funciones jurídicas como intérprete de la Constitución y la ley, como garante de la Constitución y la ley, tiene que garantizar la supremacía de la voluntad del poder constituyente, es decir, la Constitución, y la supremacía de los derechos humanos como valores generales reconocidos en la Constitución y como derechos universales que tienen la máxima y principal fuente del derecho para hacerlos prevalecer sobre los organismos ejecutivo y legislativo y neutralizar cualquier intento del organismo legislativo y ejecutivo de contradecir o violentar la supremacía de la Constitución y los derechos humanos como la verdadera expresión de la soberanía popular, la Constitución, el poder constituyente y la soberanía individual de cada ser humano y sus derechos humanos naturales universales. Esa es la función del sistema de justicia, es una función de carácter jurídica que tiene como objetivo limitar el poder, limitar el, el ámbito político, muy importante. Ahí encontramos la diferencia fundamentalmente una verdadera interpretación constitucional entre el organismo judicial frente a los organismos ejecutivo y legislativo. Si les ha gustado este video, pues les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, Doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etc. Pues con esto hemos terminado. Así que ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.